Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director Les Jaim. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente este día 31 del mes de julio del año 2022, que equivale al día 3 del mes de Av, de acuerdo al calendario de Gilel II. Como ustedes saben, nuestro ministerio todos los domingos está aquí en PAB 550, compartiendo con ustedes los tesoros de la Sagrada Escritura, enseñando lo que hemos aprendido y hemos compartido con otros hermanos que estudian con nosotros durante la semana, entendiendo la responsabilidad que tenemos de difundir las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de sus autores. Cuán importante es conocer el mundo donde se construye la Escritura. Cuán importante es conocer el pensamiento de sus autores, las ideas que tenían sobre la relación con Dios y las cosas que sucedían a su alrededor. Cuán importante es conocer el mundo del segundo templo, los diferentes pensamientos que existían con respecto a las ideas que presentan la escritura. Muy valioso, muy importante, cuando incluso en el mundo del seminario, cuando se habla del tiempo del segundo templo, se habla mucho de la cultura griega, la cultura romana y la forma de gobierno, pero se pasa muy en alto la literatura judía de ese tiempo. Esos libros que no están en nuestro canon, porque en un tiempo pues se eligió cuáles libros habían de ser escogidos como sagrados y cuáles no. Pues esos libros que fueron desechados del canon no se toman en consideración y por razón de no tomarse en consideración se desconoce muchas de las cosas que se entendían con respecto a las ideas presentadas en su tiempo. Y un ejemplo de esto es el concepto del Hijo del Hombre, por ejemplo. Usted va a encontrar mucho al Señor Yeshua decir, al Señor Jesús decir, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su Padre, y todo el tiempo hablando del Hijo del Hombre, usted se va a dar cuenta que la audiencia presente no, no se va a alarmar mucho con respecto a la figura o a la idea del Hijo del Hombre, porque la audiencia sabe de lo que se está hablando. Y mucho tiempo después, por el desconocimiento, obviamente, de esta forma de pensamiento, se ha pensado, por ejemplo, que el Señor Jesús o el Señor Yeshua, que era su nombre hebreo, el Mesías, mejor dicho, que obviamente sabemos que el Señor Yeshua es el Mesías, que el Mesías sería llamado Hijo del Hombre por su humanidad y que sería llamado Hijo de Dios por su divinidad. Pero, sin embargo, cuando vamos a la literatura del Segundo Templo y a la misma vez analizamos los escritos nazarenos, que son los que usted conoce como el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es lo opuesto. Hijo de hombre, Bar Enash en arameo, Ben Adam en hebreo, hablaba de tus orígenes celestiales. Esta figura adámica que los profetas hablaron de ella, que vendría de parte de Dios. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, que dice, que habla del nacimiento del Mesías en Betlehem Efrata. Dice el texto, pequeña eres para estar entre el pueblo, de ti me saldrá aquel que será caudillo en Israel. O sea que en Betlehem Efrata habría de nacer el Mesías, pero este saldría de Dios. Obviamente, ¿quién nacería en el mundo? Nacería un ser humano, pero este ser humano se entendía que era un ser humano celestial. También esta idea la vas a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, que dice el texto que viene en las nubes del cielo, uno semejante a hijo de hombre. Sobre este texto se comenzó a escribir y a especular mucho en el tiempo del Segundo Templo, y vas a encontrar literaturas apocalípticas de esa época donde habla de esta figura ser desde antes de los tiempos, desde los días de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera cielo o tierra, él estaba. Y son cosas importantes a conocer del tiempo del Segundo Templo, porque entonces cuando lees, por ejemplo, el Evangelio de Juan, al Señor Yeshua decir antes de Abraham, yo soy, pues claramente vas a entender a qué se está refiriendo, porque se hablaba mucho de ese tipo de pensamiento en esa época, o de esas ideas con respecto al Mesías. Por ejemplo, el Salmo 110, que Simón Kefa, Pedro, en su discurso después de Pentecostés, adjudica a David, que Dios le había dicho a David que se sentara a su diestra,
en lo que ponía a su enemigo por estrado de sus pies. Lea eso en el capítulo 2 del libro de los Hechos, perdón, el 3. Se va a sorprender muchísimo. No, muy corrijo, es el 2. Se va a sorprender muchísimo de esa lectura porque vas a encontrar en los evangelios que Yeshua dice por qué David llama al Mesías su Señor si es hijo de David. Y parece una contradicción. Parece que Simón Kefa se le olvidó esas palabras del Mesías, pero cuando miras bien y prestas atención al discurso de Pedro, Pedro muy bien está dando a entender que aunque estas cosas Dios las dijo de David, David no fue el que las vivió porque David murió y no fue levantado entre los muertos, sino un descendiente de él es el que habría de sentarse en el trono de su heredad para siempre. Y por eso es que con eso en mente, cuando leemos al Señor Yeshua decir, ¿por qué David le llama a su Señor? Porque David le llama Señor si es hijo de David. Y es porque el descendiente de David sería más grande que David, tendría mayor preferencia de parte del Creador en comparación a David. Y también sus orígenes serían unos que están más allá de nuestra capacidad de comprender. Ahora, en lo que respecta a su adopción, es el término hijo de Dios el que le da esa idea de adopción, específicamente su humanidad. Y eso es muy interesante porque pensamos lo opuesto, hijo de Dios es divino y hijo de hombre es humano. No es todo lo opuesto en el tiempo del segundo templo. Y por eso cuando lees, por ejemplo, a Pablo de Tarso en Romanos capítulo 1, usted le podría llamar mucho la atención esas palabras de Pablo que parecen a nuestros ojos como algo contradictorio. Y es porque Pablo de Tarso, por ejemplo, voy a leerlo, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en la Santa Escritura. O sea, el Evangelio estaba anunciado en los profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo, por su resurrección de entre los muertos. O sea, la confirmación de que este es el Hijo de Dios está en su resurrección. ¿Ok? Es bien importante. Vamos a ver que el Mesías desciende de las aguas, asciende de las aguas, el Espíritu Santo se posa sobre él y la voz divina dice, este es mi Hijo en quien me he complacido. Pero la confirmación de que ese era el Hijo para siempre estaba en su resurrección. Y eso es bien importante porque Pablo de Tarso nos va a hablar a los creyentes del concepto de la adopción de hijo de Dios. Lo vas a encontrar en Gálatas, cuando habla de nos dio el espíritu de su Hijo, el cual nosotros llamamos al Creador Abba, que en arameo y significa padre. Eh, Nos da esa adopción de hijo, ¿verdad? Y esa adopción de hijo está confirmado por el regalo del Espíritu de Santidad. Pero la confirmación de esa adopción va a estar cuando la resurrección de los muertos ocurra, una idea judía que tenía que ver con la restauración del mundo y todas las cosas, que Pablo de Tarso predica sobre ella. Incluso la idea de la resurrección de los muertos lo vas a ver muy claro en la idea del Valle de los Huesos Secos, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde allí el Eterno le revela al profeta Ezequiel que esos huesos secos que representa la casa de Israel que está dispersada y ha muerto en el exilio, volverá a la vida cuando el Espíritu entre en ellos. Eso lo encuentra en el capítulo 37. Él le dice, hijo de hombre, háblale a esos huesos. Y obviamente es una visión mística que él está teniendo, que tiene contenido profético. Y el texto dice que cuando el Espíritu entra en esos huesos, entonces vuelven a la vida. O sea que hay una relación entre tener el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo y la resurrección de los muertos. Y Pablo de Tarso dice que es el Espíritu de Santidad la que confirma la adopción de hijos y la resurrección es la que valida esa adopción para siempre. Una idea bien interesante porque nosotros no sabíamos de eso, pensábamos que todos los seres humanos somos hijos de Dios porque fuimos creados a imagen de Dios, esa es
la idea tradicional que escuchamos. Sin embargo, la Escritura dice todo lo opuesto. El ser humano fue creado a imagen de Dios, pero no todos son llamados hijos de Dios. Son los que reciben el Espíritu de santidad, y la confirmación de esa adopción va a ocurrir en la resurrección de los muertos. Como Pablo de Tarso dice en Filipenses, que él camina hacia esa meta, aunque todavía no la ha alcanzado, pero él espera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Y a la misma vez vas a encontrar también como en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, él habla de cómo la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y en ese mismo capítulo, más adelante, en el versículo 28, habla de los que son llamados y escogidos a ser igual de la forma de su Hijo. O sea que está hablando de otros que serían como el Mesías, que serían llamados hijos de Dios. Incluso en ese mismo capítulo y versículo más adelante vas a encontrar que él dice, para que el Mesías, para que él se refiere al Mesías, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es bien interesante porque vamos a ver que las ideas que se tienen con respecto al Mesías, que presentan los evangelios, que presentan los escritos nazarenos, refiriendo a las cartas paulinas, no eran ideas ajenas a lo que presentaba la Torá, los profetas y luego los escritos que pertenecen al tiempo del Segundo Templo, que no están en nuestras manos porque no pertenecen al canon. Por ejemplo, hay un libro bien conocido en el tiempo del Segundo Templo que se llamaba el libro de Enoch, porque se toma como personaje principal la figura de Enoch para hablar de esa revelación que está presentando el autor, que va a presentar ciertas ideas, como por ejemplo de dónde el origen del mal, cómo el humano aprendió a hacer lo malo. Te va a encontrar que él explica de unos ángeles que le enseñaron a los seres humanos a hacer lo que hacen, que Dios castigó a esos ángeles por esas acciones. Y en ese libro también se va a hablar de esta figura que se llama el de los tiempos, el de antes de los tiempos, o el anciano de los tiempos, donde también se va a llamar Bar Enash, hijo de hombre, y también se le va a llamar el Mesías, que en esa literatura se habla de él, de cómo él estaba desde antes de los cielos haber sido creado, de la tierra haber sido formada y haber sido puesta en orden. Desde antes de los manantiales de las aguas existir, ya él estaba presente con el Creador. Y esto nos dice que el Mesías es desde antes de los tiempos. O sea, es muy importante si vamos a conocer a la figura histórica de Jesús de Nazaret y vamos a conocer a la idea del Mesías resucitado y lo que esto significa para la esperanza del Evangelio, es muy necesario regresar a esta literatura del tiempo y comenzar a entender los escritos desde el punto de vista de sus autores, porque los autores de los documentos vivían en un tiempo bien diferente al nuestro, su mentalidad es bien diferente a la nuestra y no eran filósofos, como lamentablemente con el pasar del tiempo, después de la muerte de los apóstoles, comenzó a interpretarse la escritura. Incluso el concepto del reino de Dios se convirtió en un concepto filosófico espiritual, donde su idea se transforma grandemente y ya no es, mejor dicho, lo que se hablaba. Incluso el concepto del evangelio. Usted va a encontrar que el Mesías vivo está hablando del evangelio. Usted va a encontrar que Juan el Inmersor vivo está hablando del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Usted va a encontrar que Pablo Tarso habla del evangelio de su hijo. ¿Por qué habla del evangelio de su hijo? Los profetas hablaron de que el Creador, bendito sea, habría de restaurar no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero y a sus habitantes, a aquellos que esperarían la ley del siervo de Dios, que es el Mesías, que él habría de enseñarle a las naciones. Eso es importante para entender Mateo 28, cuando él dice, vayan a las naciones y hagan discípulos y enséñenles a guardar las cosas que yo he ordenado. Esas palabras del Mesías están bien relacionadas al libro de Isaías, cuando dice, las costas esperan su enseñanza. Y cuando vas al texto hebreo, el texto hebreo dice, las costas esperan su Torah, su ley. Entonces, vamos a ver que los profetas comienzan a hablar de la esperanza del Mesías como el ente reparador del daño causado del principio de la creación por el ser humano. Este Adán, este primer humano
que Dios formó de la tierra y se le reveló a Dios y trajo consigo toda la caída de la creación. A partir de ese momento Dios va a ir develando su plan para restaurar todas las cosas y entre ellos está restaurar la promesa que le hace a Abraham y a su descendencia, del cual vino el Mesías como la bendición al mundo. Y esto es bien importante conocerlo, amigos, porque entonces vamos a ver al Mesías de un punto de vista bien diferente a cómo se ha presentado. Por eso es que siempre decimos aquí que es necesario regresar a las fuentes, a los documentos antiguos, leerlos como los leían los antiguos, cómo pensaban los antiguos, las ideas que ellos tenían, la literatura de su tiempo para entender. Por ejemplo, y lo he mencionado varias veces aquí, usted lee el capítulo 13 de Revelaciones, que habla de la bestia que sube del mar, ¿verdad? Que tiene múltiples cabezas, esa idea apocalíptica que es una imagen presentada por Dios a través del Mesías para explicar una idea que muy claramente entendía el autor de su tiempo. Y usted va a encontrar un libro llamado El Cuarto Libro de Esdras, que pertenece más o menos al mismo periodo de tiempo. No fue escrito por Esdras, pero se le llamó El Cuarto Libro de Esdras, donde el visionario, que se llama Esdras en la visión, está viendo a uno como hijo de hombre saliendo de las profundidades del mar y que todo el mundo se asombraba de su poder y que él restauraba a las tribus perdidas de Israel y que él destruía a los malvados del mundo y que el mundo iba a ser, el gobierno de Dios iba a ser restaurado en la tierra a través de él. Cuando usted lee ese cuarto libro de Esdras y lee el capítulo 13 entonces, de Revelación, entonces va a encontrar que lo que está hablando el libro de Revelaciones es un falso Mesías, un falso Salvador, a diferencia de el que presenta el libro de Esdras. O sea, es muy importante conocer esa literatura para entender mucho la idea de las cosas que se presentan con respecto a las cosas que nosotros creemos. La semana pasada hablaba yo del concepto del Satán, o la antipasada, si no recuerdo, de cómo se ha tergiversado el concepto del Satán y se ha presentado al diablo como un enemigo de Dios, cuando la Escritura no presenta en lo más mínimo eso. La Escritura lo presenta como un acusador de los hermanos en la fe, como un tentador y como una persona que causa, un ser espiritual que busca caer, hacer caer a los justos y que también domina sobre los malvados, pero nunca lo presenta como un enemigo de Dios. No puede un ser creado nunca ser más grande que su creador. Es imposible. Entonces, ¿cómo evoluciona el pensamiento presentado en la escritura y se convierte en esta idea de un conflicto entre dos poderes donde el malo es el que está ganando, pero vendrá un día donde el bueno ganará? Esas son ideas paganas, amigo. Eso era parte de la religión persa, ya conocido como el zoroastrismo, donde se hablaba de dos dioses en constante conflicto. Eso no se enseñaba en la escritura, eso no lo pensaba el judío. Sí, para el tiempo del segundo templo usted va a encontrar que van a surgir muchas preguntas con respecto al origen del mal. En Isaías 45, el santo bendito sea dice a través del profeta a Ciro, que es un persa, que tiene ese pensamiento dualista entre del bien y el mal, le dice a Ciro que él es el que forma la luz y crea las tinieblas, hace la paz y crea la adversidad. Y cuando tú vas a la palabra adversidad y veas la palabra crea, la palabra crea en hebreo es bará, que es una palabra hebrea que significa hacer que algo exista y no existía. Y entonces el texto está diciendo que Dios es el que crea el mal y empieza la pregunta de, ok, Dios crea el mal, pero ¿cómo se manifiesta el mal? ¿Cuál es la razón del mal? ¿Por qué existe el mal? Y a partir del segundo tiempo empieza a hablarse de eso. Empieza a hablarse de, ok, esta figura que representa el mal, qué función hace, por qué está. Y ahí es donde empieza a desarrollarse esas ideas que entonces baja, por ejemplo, cuando leas a los rollos del mal muerto, el rollo de la comunidad, que es está identificado como el 1QS 3 del 16 en adelante, el autor del libro, teniendo en cuenta Génesis 1:26, dice, tú creaste la humanidad para gobernar sobre la creación, designando sobre ellos dos espíritus hasta el día de la visitación. Este es el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira.
Y entonces empiezas a desarrollar la idea basada entre el espíritu, la verdad y la mentira, y presenta el espíritu y la mentira y un ángel que fue asignado a esa función. Y él empieza a exponer las funciones que hace ese ángel hasta el día de la visitación, donde se le va a quitar la autoridad de hacer esas cosas. Esto es bien interesante porque tenemos un judío del segundo templo. Específicamente se dice que los autores de estos rollos eran de los sacerdotes de la casa de Sadoc, que fueron los que se alejaron del templo por la contaminación y el pecado que había en él, en el tiempo de los asmoneos, que son los descendientes de los macabeos. Vamos a ver que ellos exponen una idea bien diferente de la función que hace el mal. Y entonces, cuando vas profundizando en esta forma de pensamiento, te vas a topar con cosas que te va a afectar lo que realmente tú pensabas con respecto a las cosas de tu fe. Por ejemplo, vas a ver que más adelante la historia, un hombre muy influyente en su estudio bíblico, su estudio de las escrituras en el pueblo de Israel, llamado Moshe Chaim Luzzatto, comienza a exponer, basado en las ideas que existían dentro del pueblo de Israel, la idea de Dios crear el mal para detener el mal. Que en sí, el mal que crea Dios busca detener el mal que los seres humanos hacen. Y esta idea es bíblica. Tú vas a encontrar, por ejemplo, por Israel que se le revela al Creador, comienza a hacer todas las cosas que Dios dice en su ley que no se debe hacer, y él trae un mal sobre el pueblo. Él envía a Nabucodonosor y su ejército a rodear la ciudad, a destruir el santuario, a traer el exilio al pueblo. Y ante los ojos de los que están experimentando eso es un gran mal. Pero es la forma divina del Eterno de tener el mal que se está haciendo en el mundo. Y por eso tú vas a encontrar el autor de Ejia, que es el libro que usted conoce como Lamentaciones, que se dice que es Jeremías el que lo escribe, decir en ese libro, en el día del mal, medita. O sea, cuando el mal se manifiesta, no en los seres humanos solamente, sino cuando el mal llega hacia nosotros, debemos pensar por qué. ¿Qué estamos haciendo para que el mal se manifieste en medio nuestro? Ahora, en la tierra, ¿quién realmente hace el mal? Es muy fácil echarle la culpa a un ser externo, adjudicarle responsabilidad a un ser externo. Pero la escritura de principio nos enseña que es el ser humano el que siempre está haciendo lo que el creador le dice que no haga. Pero usted, Joseph, usted va al capítulo 3 de Génesis y usted encuentra que ahí está la serpiente seduciendo a Eva para que Eva peque. Sí, pero ella pudo haber ignorado la voz de la serpiente y no pasaba nada, como sucedió con el caso de Caín y Abel. Usted va a encontrar que en el relato de Caín y Abel, que Caín estaba molesto porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué está tu semblante caído? ¿Qué te pasa? ¿Acaso si haces lo correcto no serás recompensado? El pecado va a tocar a tu puerta y su deseo, pero tú puedes dominarlo. Interesante, ¿no? O sea, si existe un ente externo, de acuerdo a la literatura bíblica, que seduce al ser humano a tropezar, aún así en el ser humano existe la capacidad dada por Dios, porque por eso es llamado imagen de Dios, de decidir si le da apertura o no a esa acción. Interesante, ¿no? Eso es bien diferente a lo que tradicionalmente hacemos. Siempre le echamos la culpa a otro y nunca asumimos nuestras responsabilidades. Eso no es el pensamiento que presenta la escritura. Bien diferente. Ahora, eso no significa que en el tiempo del segundo templo no se creyese que existían entes malvados que buscaban que el ser humano tropezase y hiciese lo malo. Sí, pero estaba en la decisión del ser humano. Escucharlo y seguir. Por eso que Pablo Tarso dice, resiste y él huirá. Interesante, ¿no? Resístelo y él huirá. Ahora eso no dice pelea con él, repréndelo, dile que se vaya. No, no, resístelo y él huirá. Si la voz de la seducción te está
seduciendo a cometer a un acto malo, resiste esa voz de seducción que eventualmente desaparecerá de tu pensamiento y no estará. Interesante, ¿no? ¿De dónde saca Pablo de Tarso esas ideas? Me parece que están en las Sagradas Escrituras. En los minutos que me quedan, quiero mencionarles que en el día de ayer estuvimos estudiando la porción Matot. Ayer era una porción doble, pero nos concentramos en la porción Matot. Matot se traduce como tribus. Y esta se encuentra en el libro de Números capítulo 30, versículo 1, algunas versiones del versículo 2, y termina en el 32-42. Y en esta porción se comienza a hablar de los votos y las promesas que se hacen a Dios. La tradición de Israel dice, los rabinos dicen, que muchas de las desgracias que ocurren en el mundo es por razón de las promesas, votos y promesas no cumplidas. Y eso es bien, una frase, una expresión muy simple, pero lleva a uno a pensar. ¿Qué significa hacer un voto, una promesa? Un voto, una promesa es un juramento, un compromiso que hace la persona de cumplir lo que dice que va a hacer si sucede lo que él espera. Y un ejemplo de esto lo vas a ver en Ana, la mamá de Samuel, el profeta, en el capítulo 1 del libro de Samuel, donde ella no podía tener hijos, y en silencio hace un voto al Eterno, una promesa al Eterno. Si me concedes un hijo, yo te lo consagro a ti para siempre. Y usted va a encontrar que ella estaba hablando en voz baja para que su esposo no escuchase lo que ella estaba diciendo. No sea que si él lo escucha, él anule esa promesa. Eso está en esta porción de Matot, donde se habla de si alguien con mayor autoridad escucha a la persona hacer un voto y entiende que no debe hacerlo, tiene autoridad para anularlo. Pero si no hay nadie que lo anule, esa promesa, ese voto, queda en la responsabilidad y en las manos de la persona que lo hizo. ¿Qué sucede si esa persona hace un voto, una promesa y no lo cumple? Se habla muchísimo en la escritura de las consecuencias de ser de palabra doble, o en el sentido de decir y no hacer, com comprometerse a hacer y nunca cumplir. Se habla mucho sobre eso y cómo es visto con mal ojo ante los ojos del Creador por las consecuencias que esto trae en la vida del ser humano. No solamente en la relación con el Creador, sino en la vida del ser humano. El maestro Nazaret, conociendo muy bien la Sagrada Escritura, porque de ellas habló, sí, aunque usted no lo crea, el maestro Nazaret, en sus enseñanzas, la mayoría de las cosas que él expone están relacionadas a lo que Moisés recibió de parte de Dios. Usted va a encontrar que Moisés, perdón, el maestro Nazaret en el capítulo 5 versículo 33 del Evangelio de Mateo dice, oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. De esta porción Matot se habla de esto. El maestro Nazaret dice, pero yo os digo, no juréis en ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, tú no puedes cambiar tu cabello. Ahora, usted ha escuchado tradicionalmente que el Mesías nos liberó de la ley. Y ciertamente, Pablo de Tarso habla de eso, pero ¿cuán problemático es no entender lo que Pablo de Tarso está hablando ahí? Y el daño que ha causado la fe eso. Cuando tú lees las palabras del maestro Nazaret, usted va a encontrar que el maestro Nazaret fue más estricto que Moisés. Pues usted va a encontrar en el capítulo 19 de Mateo que el maestro Nazaret dice que Moisés permitió el divorcio, pero el maestro Nazaret dice que el divorcio solamente puede ser posible por causa de adulterio. Nada más. Por causa de infidelidad. Nada más. Cuando Moisés, por cualquier causa, permitió divorcio. O sea, que cualquier persona que piense que con el Mesías la ley es más suave, debe leer un poquito más la escritura. Pues el Mesías fue mucho más estricto que Moisés. Pues vas a encontrar que Moisés permitió
que los daños ocasionados hacia otro ser humano sean retribuidos. Eso lo vas a encontrar en el versículo 38. Pero el maestro Nazaret dice que no. Si te quieren quitar lo que tienes, déjaselo. Si te dan en la mejilla, pon la otra. O sea, el concepto de la venganza, el maestro Nazaret fue más estricto. Y en el caso del juramento, el maestro Nazaret dice que no hagas ningún juramento ni ningún voto, sino que seas firme en lo que haces, que es lo que dice en el versículo 37, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. El maestro Nazaret fue mucho más estricto cuando entiendes lo que era el concepto de un voto. Era una promesa, un juramento que se hacía para recibir como consecuencia de eso la petición. El maestro Nazaret dice, no debes vivir así, debes ser firme en lo que dices. ¿Vas a hacer algo? Lo haces. No tienes que hacer un juramento, un voto para eso. ¿No vas a hacer algo? No lo hagas. Sé firme. Oye, amigo, eso es mucho más estricto que lo que dijo Moisés. No tengo tiempo para más, se me ha acabado el tiempo, pero le doy gracias al Eterno por estos 30 minutos que, créeme, me disfruto muchísimo hablarlo con ustedes, porque para mí es una pasión que no tiene fin, hablar de las maravillas de Dios. Les hablo el More Joseph, espero con el favor del cielo estar la semana próxima con ustedes, que el bendito les conceda una excelente semana. Shalom.